Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gina Ocampo. Yo soy residente de urología de tercer año de la Universidad del CES. En el momento estoy rotando en nefrología y trasplantes con el grupo del Hospital Pablo Tobón Uribe y tenemos también docentes de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a tratar hoy es la urolitiasis en el paciente trasplantado renal. Entonces, para empezar a hablar sobre el tema, tenemos que abarcar un poquito sobre la litiasis renal. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la litiasis renal en la vida es de aproximadamente 1 al 15%. Esto va a depender de múltiples factores como lo son la raza, género y la edad. Se ha estimado incluso que en las últimas décadas ha aumentado de forma lineal esta prevalencia. Y también es muy importante saber que estos pacientes que desarrollan un episodio de litiasis renal, el 50% aproximadamente en los siguientes 5 a 10 años van a presentar un segundo episodio de litiasis. Cuando hablamos de la litiasis en el paciente trasplantado, la epidemiología en los diversos estudios hablan de aproximadamente una incidencia del 0,2 al 1,7%. Las guías americanas, las guías europeas de urología en su última actualización en el 2020 nos estiman una incidencia de aproximadamente el 1%. Y hay que tener presente que en estos pacientes trasplantados es más frecuente que su presentación sea asintomático y que los detectemos durante sus paraclínicos en el seguimiento, debido a que la denervación del riñón de este aloinjerto puede hacer que estos pacientes no cursen con el dolor característico o cólico nefrítico característico que lo podría tener un paciente no trasplantado. Esto hace que muchas veces el diagnóstico de esta enfermedad sea un diagnóstico tardío y estos pacientes se presenten ya con hidronefrosis, con episodios de sepsis de origen urinaria por obstrucción ureteral o incluso con disfunción del injerto renal. Si esta litiasis nosotros la pudiéramos detectar a tiempo en etapas tempranas pues, de la enfermedad, tiene menos influencia sobre la función del aloinjerto. Entonces, para hablar de la litiasis tenemos que tener presente que hay unos factores que son modificables y unos no modificables. Entre los factores no modificables se ha encontrado que tradicionalmente se presentan más en hombres, teniendo en cuenta que se ha asociado un factor protector como lo son los estrógenos que van contra la precipitación del calcio pues en las mujeres. Por eso después de los 50 años esta diferencia de género se estabiliza. Es más frecuente en los pacientes de raza blanca, según los estudios. En cuanto a la edad, es más común que se presenten en los pacientes después de los 20 años. Los hombres y las mujeres van a tener unos picos de presentación diferentes. Generalmente los hombres se presentan más entre la cuarta y quinta década de la vida, a diferencia de las mujeres que va a tener una presentación bimodal más o menos entre los 30 y los 39 años y los 60 y los 69 años, teniendo en cuenta pues, el factor protector de los estrógenos. Y otros factores modificables, como lo es la geografía, si tenemos pacientes que viven en sitios o lugares más cálidos, secos, desiertos o sitios tropicales, asociado también al clima de estos sitios, nos va a llevar a que cuando tenemos, digamos, la población de estas zonas, estos pacientes tienden a tener un poco menor cantidad de volumen de líquido corporal, lo que va a llevar también a procesos mayores de deshidratación y afectación en sus niveles de vitamina D. Asimismo, la ocupación es importante preguntarle a los pacientes, porque pacientes que requieran trabajos largos donde sus episodios de volumen, pues de ir a orinar, sean menos o el volumen de líquido ingerido por su trabajo sea menos, también puede favorecer. Algo importante que hay que tener en cuenta en la litiasis, que sí ha tenido mayores estudios, es la obesidad y el síndrome metabólico. Se estima que el índice de masa corporal es directamente proporcional a la litiasis. Pacientes que tienen ingesta de cargas altas de bebidas azucaradas, se estima hasta un 30 o un 40% de riesgo de presentar más litiasis. La hiperinsulinemia disminuye el pH urinario, que es una de las, digamos, de las hipótesis en estos pacientes. Y en estos pacientes con síndrome metabólico vamos a tener también un aumento del ácido úrico y de la hipercalciuria.
En estos factores de riesgo también tenemos que tener presente que los cálculos vamos a tener diferentes, de diferente composición. Lo más frecuente es tener cálculos que son predominante de calcio, especialmente de oxalato, casi un 75%, pero podemos tener cálculos que no se presentan de calcio. Los cálculos producidos por calcio pueden ser por oxalato o por fosfato, y los que no son producidos por calcio podemos tener cálculos de ácido úrico, estruita o cálculos de cistina. Y esto es importante porque muchas veces podemos tener cálculos que son de calcio, que pueden cursar con hipercalciuria o pueden cursar con normocalciuria, y podemos tener 3 diagnósticos que puede ser hiperoxaluria, hiperuricosuria o hipocitraturia, y como los que ya vimos que no son de calcio. Es importante que mencionemos también a grandes rasgos la fisiopatología. Hay múltiples teorías con respecto a la formación de cálculos. Una de ellas es que tenemos que tener presente que hay unos promotores, como su nombre lo dice, nos van a promover la formación de cálculos, como lo es la disminución del volumen urinario, una disminución del pH, aumentado también la excreción de solutos, y los inhibidores, que son sustancias o productos que nos van a favorecer a que haya una protección o una inhibición de todos estos procesos de la formación de cálculo. Entonces, recordemos rápidamente que en el proceso de la formación de cálculo, todo empieza cuando se sobresatura la orina. Esta sobresaturación de la orina va a llevar a la formación de cristales, en el caso pues de que sea de calcio o del compuesto que se está formando de cálculo. Si estos son lo suficientemente grandes, se van a formar o van a generar un proceso que es el proceso de nucleación, que es cuando se forma la matriz proteica. Y esta nucleación hace que a medida que vaya aumentando y se dé el crecimiento del cálculo, se dé la agregación y adhesión al urotelio de la vía urinaria. Hace que crezca lentamente el lito y se dé el proceso de retención. Cuando hablamos de los inhibidores, tenemos que mencionar los más conocidos o más estudiados, como lo es la proteína de Tamm-Horsfall, que nos va a favorecer la agregación, la uropontina, que nos favorece el crecimiento, tenemos también la nefrocalcina y la ubiquinina, que nos favorece también la nucleación y la agregación. Entonces, les traigo este artículo que lo vamos a desarrollar. Me llamó la atención porque, pues primero porque es un artículo, el más reciente que encontré, el 2020. Los autores lo que querían realizar era describir un reporte de caso de un paciente con una litiasis recurrente y revisar toda la literatura desde el 2000 hasta el 2019 en cuanto a la experiencia del manejo de estos pacientes con cálculos recurrentes en pacientes trasplantados renales. Entonces inician describiéndonos un caso de un paciente masculino de 35 años con un índice de masa corporal de 27, ya en rango de sobrepeso, con antecedente de enfermedad renal crónica de etiología desconocida, llevaba 6 años de trasplante cadavérico, estaba con inmunosupresión con tacrolimus, mecofenolato y prednisolona. El paciente, durante su seguimiento, se evidenció que se le había encontrado una hematuria microscópica en el último seguimiento, el cual en este momento no tenía ningún estudio, y se presenta 6 años después del trasplante con un episodio de fiebre súbita, escalofríos, oliguria, aproximadamente 400-500 mililitros de orina al día y hematuria macroscópica. Ingresa estable a urgencias con dolor a la palpación en la zona del injerto y una función renal deteriorada por una creatinina sérica en 4, no mencionaban su creatinina basal. Le realizan un urotac en el servicio de urgencias, donde se evidencia un cálculo en la unión piel-ureteral de 18 milímetros con ligera ectasia de las cavidades y una hidronefrosis leve, y vemos aquí como cambios periureterales. Este paciente inicialmente se maneja pues su infección urinaria con antibiótico-terapia, se lleva una ureterolitotomía endoscópica, presenta un acceso ureteral fallido, ya vamos a ver las opciones que tenemos para estos pacientes, pero por su antecedente del trasplante, muchas veces la implantación del neomeato nos hace técnicamente difícil el acceso retrógrado. Entonces, este paciente se llevó una nefrolitotomía percutánea, donde se realizó una punción en cáliz anterior del polo superior
anterior. En el procedimiento tenían acceso ecográfico y un acceso flexible de forma anterogrado. Se demostró que quedó stone free, se dejó el paciente con nefrostomía aproximadamente 3 días y el catéter doble J se dejó 4 semanas. En su seguimiento encontraron que tenía una mejoría de la diuresis, disminución de la creatinina. Posteriormente, 16 meses después de este evento, el paciente tiene un segundo ingreso a urgencias, nuevamente cursa con fiebre, escalofríos, anuria, pero en este momento sin dolor. Se estima que tenía una creatinina de 6.6, le realizan un nuevo urotac, como vemos aquí en la imagen, ya un cálculo en el uréter proximal de aproximadamente 12 milímetros, asociado a hidroureteronefrosis. Veamos que es un poco más obstructivo que el episodio anterior. Como estaba cursando con infección, el paciente se definió en este momento dejarlo derivado con nefrostomía percutánea y posteriormente, una vez se controló el proceso infeccioso, se llevó a nefrolitotomía percutánea, se utilizó como método de litotricia el láser Holmium y se dejó nuevamente también con nefrostomía durante 4 días, y en este caso sus cirujanos pues describen que las paredes ureterales estaban conservadas, por lo que no dejaron catéter doble J. Ya a partir de su segundo ingreso le realizaron análisis a la composición de sus cálculos, demostrando que era cálculo de ácido úrico, y se dio manejo con citrato de potasio, y en el seguimiento el paciente describen que tenía una función del aloinjerto normal y estaba libre de litiasis. Entonces, ya teniendo en cuenta este reporte de este caso de ellos, realizan una revisión desde el 2000 hasta el 2019, encuentran 29 estudios que reportaban litiasis en el paciente trasplantado, estimando una incidencia de litiasis en estos pacientes del 0.3 al 3.26%. El número de receptores estudiados en los artículos eran entre 125 y 42.000. En total, 551 pacientes con cálculos renales, de los cuales 29 eran cistolitiasis, asociada, además de los 551, habían 29 con cistolitiasis y 1 con cálculo a nivel de la uretra. El intervalo que había entre el trasplante y la presentación de la litiasis era de aproximadamente 33 meses, con una tasa de recurrencia de 0.082%. Nos mostraban estos diagramas de torta para empezar como a dar cada una de las características. La primera era la distribución de las ubicaciones de los cálculos. Veamos que la mitad de los cálculos eran a nivel intrarrenales, pero también había un porcentaje del 42% a nivel ureteral. Había un pequeño porcentaje, 0.9, que se presentaban a nivel múltiple, y el 6% a nivel de la vejiga. En cuanto a las manifestaciones clínicas, eran muy variables. Entre ellas, quizás lo más frecuente que se encontraron era que el 28% de los pacientes cursaban asintomáticos, pero también había una alta población, 15.9%, que se presentaban con infección urinaria, también asociada a hematuria, el 17%, el 13% de esos pacientes llegaban con falla renal aguda o disfunción pues del injerto, y incluso hasta el 6% podían llegar con oliguria o anuria. Solo el 3% de todos los estudios analizados se presentaban con dolor. En cuanto a las etiologías más comunes, el 48% eran por causas metabólicas, y esto gracias a que una de las indicaciones de estudios metabólicos, el paciente es trasplantado desde el primer episodio de litiasis que haga. Y miremos aquí, también les dejo señalados los cálculos del donante, hasta en el 8% se presentaron. Como estos pacientes frecuentemente pueden tener complicaciones como infecciones urinarias o obstrucción por algún proceso quizás de estenosis a nivel ureteral, también un alto porcentaje del 12% y el 15% eran una de sus causas. Cuando vemos aquí en esta gráfica de el manejo que había en todos los estudios, al 5% de estos pacientes tenían un paso espontáneo del cálculo, y esto gracias a que la anatomía del uréter trasplantado es un uréter que es más corto y no va a tener el estrechamiento anatómico que se ve a nivel del borde pélvico, lo que favorece un poco más la expulsión de estos cálculos. Pero como vemos acá, a estos pacientes trasplantados, en varios estudios se describe el uso de litotricia extracorpórea
corpórea, ureterolitotomía endoscópica, nefrolitotomía percutánea e incluso un alto porcentaje puede manejarse de forma conservadora. En cuanto a la composición de la piedra, como vemos normalmente, como lo es en el paciente que no es trasplantado, lo más frecuente es tener cálculos de oxalato de calcio, en este caso 38%, pero llamaba la atención que en estos pacientes trasplantados, más que en el paciente no trasplantado, tenemos cálculos infecciosos por sus infecciones recurrentes que tienen y también cálculos de fosfato. Y cuanto a las complicaciones, 24 estudios mencionaban las complicaciones que había, la que más se presentaba eran los cálculos residuales, especialmente dado por la complejidad quirúrgica que tienen estos pacientes. Otra de las complicaciones son la presentación de infección urinaria, especialmente cuando se hacía alguna manipulación urinaria, y la hematuria en el 7.27%. Entonces, en cuanto a la litiasis en este paciente trasplantado renal, hay que tener presente que estos pacientes, si se presentan 6 semanas posteriores al trasplante renal, pues se estima que esta litiasis es nativa del riñón del donante, debido al tiempo de presentación que hay. La estenosis ureteral en estos pacientes es una de las causas más grandes, ya vimos que es una de las causas de obstrucción que puede generar la formación de litiasis, y algo muy importante es la inmunosupresión. La inmunosupresión en estos pacientes tiende a aumentar el riesgo de infecciones urinarias y por ende también cálculos recurrentes. Adicionalmente, ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar de los fármacos inmunosupresores que también pueden favorecer, y las anomalías más comunes encontradas en estos pacientes es hiperparatiroidismo e hiperuricemia. La hiperuricemia porque muchos pacientes que vienen con uremia previamente, estos pacientes tienden a llevar o a conducir a la formación de hipercalcemia, y esto lleva a la hiperfiltración, a orinas que son excesivamente alcalinas, incluso a acidosis tubular renal. En cuanto a los inmunosupresores y litiasis, la mayoría de los pacientes receptores van a presentar hiperuricemia después de un trasplante del riñón, aproximadamente del 19 al 84%, y esto por efectos secundarios de inmunosupresores. Pero también hay otras causas de hiperuricemia, factores que van a contribuir, como lo es una función deficiente del injerto, hipertensión arterial o la terapia diurética. Y cuando hablamos de los inmunosupresores, el fármaco que más se ha estudiado y se ha demostrado que puede llevar a hiperuricosuria es la ciclosporina, aproximadamente entre el 50 y el 60%. Algunos estudios han intentado demostrar si el tacrolimus favorece a esta hiperuricosuria, y los estudios se han hecho pasando a los pacientes de ciclosporina a tacrolimus, pero ha sido debatido porque no se ha encontrado que ofrezca una ventaja al hacer el cambio para disminuir los niveles séricos de ácido úrico. Rara vez el micofenolato se ha encontrado que cause hiperuricemia. Y en cuanto a la prednisona, en dosis bajas de aproximadamente 15 miligramos día, no se ha encontrado que tenga efecto sobre el nivel sérico del ácido úrico. Entonces ya cuando tenemos estos pacientes trasplantados que cursan con una litiasis renal, tenemos que definir qué tipo de manejo le vamos a dar. Obviamente el tratamiento va a depender de los síntomas del paciente, de la etiología de los cálculos, en qué lugar anatómico se encuentre y el tamaño. Cuando hablamos de tratamiento para estos pacientes, vamos desde tratamientos conservadores, donde tenemos fármacos como el control en ese momento del dolor, aumento de los líquidos, ya sean endovenosos orales, dependiendo de metabólicamente cómo esté el paciente. También ir con metas de alcalinizar la orina, y es muy importante saber que estos pacientes, cuando definitivamente tenemos cálculos grandes, en estos estudios estiman aproximadamente más de 4 milímetros, que el paciente tenga un proceso obstructivo, requiere un manejo quirúrgico. Estos pacientes yo les puedo brindar cualquier enfoque quirúrgico o cualquiera de las tecnologías que tenemos, como lo es una litotripsia extracorpórea, nefrolitotomía percutánea, una ureterolitotomía. Incluso muchos pacientes se benefician de cirugías abiertas o cirugía laparoscópica, especialmente por la complejidad anatómica que tienen estos pacientes.
Normalmente, nosotros estimamos cuál es el manejo de la litiasis en los pacientes no trasplantados, dependiendo de la localización y del tamaño. A grandes rasgos, cálculos que tengamos a nivel renal, que sean más de 20 milímetros, son cálculos que se van a beneficiar más de nefrolitotomía percutánea o hacerlo combinado con ureteroscopia, ya sea retrógrada o anterógrada. Si tenemos cálculos menores de 10 milímetros, podemos darle un chance a este paciente de realizar una cirugía endoscópica, pero si tenemos cálculos que están entre 10 y 20 milímetros, que estamos dudando del beneficio endurológico o lo tenemos en el polo inferior por la dificultad técnica para acceder a ese polo, muchas veces se benefician más de la nefrolitotomía percutánea. O también, como pueden ver ustedes acá en todas las gráficas, la litotripsia extracorpórea todavía en las guías nos las pone como una de las primeras opciones de manejo, teniendo en cuenta que en países como en Estados Unidos todavía se utiliza mucho, pero acá es poco el acceso que tenemos a ella. Si tenemos cálculos ureterales, lo mismo. Si son mayores de 10 milímetros, tenemos que definir si se beneficia más de una ureteroscopia o si definitivamente es menos de 10 milímetros, podemos incluso brindarle a este paciente litotripsia extracorpórea. Entonces, cuando revisamos la guía, por lo menos la guía europea de urología, en su actualización del 2020, en los pacientes trasplantados renal son una población especial del manejo de la litiasis. ¿Qué nos brindan ellos? Nos dicen que para cálculos que son grandes, hablamos de mayor de 4 milímetros o cálculos ureterales que estén generando un proceso obstructivo, en muchas ocasiones estos pacientes es más fácil tener un acceso percutáneo cuidadoso y yo hacer un abordaje de forma anterogrado por medio de los equipos flexibles, debido a que el acceso retrógrado en ellos es muy difícil por la localización del neomeato, que hace que la instrumentación sea un poco más difícil. Esta anastomosis ureteral que se genera muchas veces no me permite el paso de equipos rígidos con los que nosotros inicialmente realizamos el proceso. Entonces, la recomendación de ellos es que si tenemos cálculos que son cálculos pequeños, el paciente está asintomático y yo le puedo hacer un seguimiento estricto al paciente, el paciente no se me va a perder, yo le puedo hacer un seguimiento, un manejo conservador. Si definitivamente tengo que hacerle un manejo, yo le puedo brindar cualquiera de los tipos de manejo que ya vimos, obviamente definiendo según cada paciente cuál es el que mejor se beneficie, y veamos que ellos incluso ponen la litotripsia extracorpórea todavía como una de las buenas opciones para estos pacientes con mínimas complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener en ellos? Lo más frecuente, como lo vimos ahora en una de los diagramas, es la presentación de cálculos residuales, que se estima que se da hasta el 52%, y es muy importante tener esto presente en el momento de nosotros hacer estos abordajes quirúrgicos, siempre contar con métodos como fluoroscopia o ecografía durante el procedimiento para diagnosticar si el paciente queda o no con cálculos residuales. Si tenemos cálculos menores de 4 milímetros, se puede dejar el paciente así. Muchas veces es más difícil lograr uno que el paciente quede stone free y puede llegar a una complicación, a uno simplemente parar cuando ya definitivamente ve que no puede, y en cálculos de menores de 4 milímetros hacerle un seguimiento al paciente. Algo importante es que todos los pacientes deben de tener un estudio físico-químico del cálculo y hacer todo estudio metabólico para evitar la recurrencia. Y cuando tenemos manipulaciones de esta vía urinaria, muchas veces estos pacientes presentan infecciones urinarias a repetición, asociado también a cuerpos extraños, como lo es el catéter doble J, cuando se deja después de estas cirugías, o incluso hablaban pues como algún material de sutura que contribuyen pues como a la recurrencia. Este estudio es del 2018, lo traigo para que veamos pues como la experiencia que tenían estos autores durante 30 años en pacientes que se realizaron, pues que eran trasplantados renales, que se presentaron con cálculos renales. Fue entre 1983 y 2017 de forma retrospectiva, 2.115 pacientes, el 2.4% pues presentaban
cálculos. Cuando vemos aquí la tabla 1, las características demográficas, veamos que estos pacientes previamente no tenían, el 80% no tenían historia de cálculos renales. Cuando vemos las causas de la enfermedad renal crónica, solo el 2% era debido a cálculos renales, el 11% eran receptores de donante vivo y el 88% de donante cadavérico. En las anastomosis, la mayoría eran anastomosis extravesicales, solo el 9% eran anastomosis intravesicales. Cuando vemos aquí las características de los cálculos en estos pacientes, lo más frecuente que eran cálculos distales, y clínicamente se presentaban como hallazgos incidentales el 43%, pero también podían cursar con infección urinaria, con falla renal, con hematuria, y veamos que solo el 3.9% se presentaron con dolor. Aquí en esta tabla vemos el manejo que se les dio a estos pacientes. El 41% de los pacientes recibieron nefrostomía y eran aquellos que generalmente llegaban con sepsis de origen urinario. Mientras se solucionaba la sepsis, se dejaba derivado. El tratamiento que recibieron, veamos que mencionan todas las opciones que tenemos para manejo de la litiasis. El 43% de estos pacientes se realizó litotripsia extracorpórea, pero miren que hasta el 25% simplemente se llevó una vigilancia activa. Después cuando ya se estiman las complicaciones, el 86% de estos pacientes no presentó complicaciones, y los que tenían complicaciones generalmente lo más frecuente era claviendindo y clavien-2, aunque también tuvieron algunas que eran claviendindo 3. Si vemos aquí ya en el seguimiento, pues los resultados que tuvieron, el estado de stone free de estos pacientes después del manejo fue del 52%, con una tasa de recurrencia del 7.8%. Y esta gráfica nos muestra cómo en estos pacientes no se observó una diferencia significativa entre la filtración glomerular medida en tasa antes del diagnóstico y después del tratamiento de la litiasis. No tuvo un resultado que fuera estadísticamente significativo, que se modificara su función renal, y cuando los dividían en los grupos que se llevaron a cirugía y a los que no se realizó tratamiento quirúrgico, tampoco hubo una estadística que fuera una diferencia estadística significativa en cuanto a la función de este injerto. Entonces, es muy importante también definir los pacientes, los donantes, debido a que pues tradicionalmente se consideraba que la litiasis en el donante era una contraindicación para el trasplante, pero debido a que cada vez pues, se han hecho un poco más estudios, se ha estimado que estos pacientes, después de tener un buen estudio y que cumpla con algunas características, lo podemos considerar que son candidatos a ser donantes. Entonces, muchas veces estos pacientes, estos donantes que cursan con cálculos, es mejor realizar un manejo antes del trasplante de esos cálculos y asimismo hacerle seguimiento a su enfermedad o a su etiología, ya el receptor, posterior al trasplante. Entonces, en esta revisión sistemática que ya les voy a mostrar, fue realizada en el 2019, donde querían ver los resultados antes del trasplante con ureteroscopia o después del trasplante, estimando que era segura en aquellos pacientes que tenían cálculos del 0.5 a 1.5 centímetros. Cálculos más grandes, sí ya vamos a ver que las guías no permiten pues que el paciente sea donante. Cuando estimaban sus resultados con una ureterolitotomía antes del trasplante, la tasa de stone free era del 100% con complicaciones del 7.5%, y una ureterolitotomía ya después del trasplante, ya hecha directamente al receptor, tenían una tasa de stone free que iba desde el 60 al 100% con complicaciones hasta el 12%. Entonces, aquí vemos las características. El total de los pacientes fueron 167. De estos pacientes, 7 se realizó una ureterolitotomía ex vivo o de donante en los 7 estudios, y en los 11 estudios eran ureterolitotomía post-trasplante.
Cuando vemos acá los resultados que ya les mencioné ahora, pues a grandes rasgos, en los que se manejaron de forma pretrasplante, la tasa de stone free fue del 100%. Se encontraron en 3 estudios complicaciones dadas por oclusión de la ureteroneocistostomía, algún daño a nivel de la mucosa ureteral con disminución pues, de la función del injerto y hematuria. Si lo comparamos con los pacientes con los estudios, perdón, que se realizaron manejo de esta litiasis post-trasplante, la tasa de stone free iba desde el 60 hasta el 100%, con mayores complicaciones dadas por infección urinaria, hematuria, algún proceso de obstrucción, perforación ureterales, que los describían especialmente por la limitación del acceso endoscópico. Veamos que en estos pacientes la derivación con catéter doble J fue en la mayoría y algunos se dejaba de 1 hasta 5 semanas. Si vemos aquí la tasa global de las complicaciones fue del 12.9%, siendo las más frecuentes Clavien-Dindo 1 y 2, pero también habían complicaciones hasta Clavien-Dindo 3B. Este es como un video que les traigo. Hallazgo de litiasis renal en el estudio preoperatorio de un potencial candidato a donante vivo de riñón se ha considerado tradicionalmente como una contraindicación a la donación, dado el riesgo de mortalidad tanto para el donante como para el receptor. Actualmente, quizá debido a Sí se escucha. Sí, se escucha. Los plantadores se cuestionan este criterio de exclusión. Nuestro objetivo es mostrar la eficacia y seguridad de la ureteroscopia flexible ex vivo para la extracción de litiasis en el riñón del donante tras la nefrectomía laparoscópica de donante vivo. Presentamos el caso de un donante de 44 años sin antecedentes médicos ni historia de litiasis y con un estudio metabólico normal, en cuyo angiotac preoperatorio se detecta de manera incidental una litiasis de 4 milímetros en el cáliz inferior del riñón izquierdo. Una vez en el banco de preparación, se perfunde el riñón con solución de Celsior a 4 grados centígrados a través de la arteria renal. El tiempo de isquemia caliente fue de 74 segundos. Introducimos en el uréter una vaina ureteral de 9,5 French sobre una guía de nitinol. Accedemos con un ureteroscopio flexible de 7,5 French a la pelvis renal y con irrigación a baja presión de suero salino a 4 grados centígrados inspeccionamos todos los cálices renales. Se localiza finalmente la litiasis en el cáliz inferior y se extrae con una cestilla de nitinol. Realizamos la nefrectomía del donante y el trasplante en el receptor de manera consecutiva, por lo que la ureteroscopia ex vivo no implica un aumento del tiempo de isquemia fría. En este caso, el tiempo de isquemia fría fue de 2 horas y 10 minutos, incluyendo el tiempo de ureteroscopia flexible y de extracción de la litiasis.
un abordaje extraperitoneal y anastomosis vasculares a la arteria y a la vena ilíaca externa. Se realiza implantación ureteral transvesical con colocación de catéter doble. Listo. Entonces, para continuar con la litiasis del donante, es importante de conocer también qué nos dicen las guías. Aquí les traigo las guías de la Sociedad Británica de Trasplantes, donde todo paciente, o sea, todo donante que tenga historia de cálculos debe hacerse un estudio metabólico completo, una tomografía, un urotac, para asimismo hacer, digamos, evidenciar o saber qué tipo de trastorno tiene este paciente, debido a que si tenemos cálculos grandes o cálculos que se dan en forma de cuerno de ciervo, estos pacientes están más asociados a infecciones urinarias o anomalías metabólicas un poco más significativas, y estos son los dos donantes que no se deberían considerar. Asimismo, los que tengan litiasis renales bilaterales múltiples tampoco se deberían considerar como donantes, especialmente más por el riesgo del donante al quedar monorreno. Cuando definitivamente estos pacientes no hay una anomalía metabólica significativa, tienen antecedente de cálculos previos, pero son cálculos más pequeños, pueden ser considerados como donantes. Y hay que tener presente que estos pacientes, lo ideal es uno extraer el riñón que contiene el cálculo para así garantizarle al donante que va a quedar con un riñón funcional en ese momento, pues libre de cálculos. Y aquellos que tengan unas anomalías o en el estudio metabólico sus resultados sean un poco, pues anomalías un poco más difíciles o más significativas, se podrían discutir junto con el grupo de nefrología, urología, que si el paciente definitivamente se debe descartar o si hay alguna posibilidad de manejo. Entonces, en cuanto a las conclusiones, la litiasis en el paciente trasplantado es poco común, pero cuando se diagnostican en muchas ocasiones, debido a que se diagnostican de forma asintomática como hallazgo incidental, muchas veces ya el paciente tiene algún proceso que le esté generando un proceso obstructivo. Cuando se diagnostican, tenemos varias opciones de tratamiento, invasivas o mínimamente invasivas, que pueden llevar a buenos resultados manteniendo una buena función renal. Debemos seleccionar estos manejos de acuerdo con las pautas de urolitiasis que nos den mejor resultado según el tamaño, según la localización. Y según los estudios pues, que revisamos, no hay un impacto a largo plazo en función del injerto, supervivencia del injerto, dar manejo a esta litiasis versus no manejarla. Y los cálculos en el donante, ya vimos que idealmente es pues, estudiarlos, y cuando lo aceptamos y hay, es mejor realizarlo antes del trasplante. Muchas gracias.